Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información y a este espacio que trata de desmontar la desinformación y las fake news construidas en Miami, esa ciudad de Estados Unidos donde ahora se celebra por todo lo alto, con champán, con cava incluso, la decisión de Donald Trump y su equipo de gobierno, una decisión que por supuesto procede ¿de quién? De la mafia de Miami, del secretario de Estado, le llaman cubano-americano, pero es anticubano, Marco Rubio, la decisión de bloquear totalmente, de manera naval, militar, el petróleo de Venezuela. Todo esto tiene una incidencia directísima en la economía de Cuba, ya absolutamente golpeada por las sanciones y por toda la política de bloqueo criminal. Estados Unidos ordena el bloqueo total a los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, decía 14,5, y ADN Cuba incidía en el tema cubano. La Habana manifiesta molestias por el bloqueo naval al régimen venezolano. Hay que decir que La Habana o el gobierno de Cuba puede manifestar molestias, pero quien las va a sufrir realmente es el pueblo, Y esto es algo que está fuera de toda duda y de discusión. Quien ahora, después de esto, siga diciendo que el bloqueo a Cuba o el bloqueo a Venezuela, que es un invento y que no existe, pues sencillamente tiene que ir a un psiquiatra, pero a tratarse de su enfermedad mononeuronal, de su analfabetismo absoluto y sobre todo se tiene que curar un poco de ese síndrome de credibilidad aguda de todo lo que procede del gobierno de Estados Unidos, que es un gobierno absolutamente terrorista y criminal. Estos medios anticubanos, no se puede decir medios de temática cubana, sino medios anticubanos que están pagados por el gobierno de Estados Unidos, que son muchos, son decenas, hacen una propaganda chata de estas medidas de Donald Trump, medidas criminales, y se convierten en un altavoz directo de la propaganda de la Casa Blanca. Trump ordena bloquear buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, nos decía Cubanos por el Mundo, y publicaba de manera textual, sin ningún tipo de análisis, por supuesto, vaya usted a pensar de crítica, no, por supuesto, un apoyo absolutamente total a las palabras de Donald Trump y de su demencia absoluta. Porque imagínense lo que dijo Donald Trump. No se olviden que nos quitaron, en Venezuela, nuestros derechos energéticos. Nos quitaron el petróleo a Estados Unidos hace mucho tiempo. Y lo queremos de vuelta, nos lo quitaron de forma ilegal. Es una cosa alucinante, es una cosa increíble, que todavía el gobierno de Estados Unidos, o sea, ni siquiera acuda a la retórica de la democracia, eso, no, es que nos quitaron, Venezuela nos quitó el petróleo. Bueno, hay que aclarar una cosa, porque algunos están tratando de explicarlo con la nacionalización del petróleo en Venezuela, que por supuesto es un derecho de todo Estado y de todo pueblo. Eso lo hizo Noruega, por ejemplo, y tantos otros países, ¿no? Pero es que ni siquiera fue el chavismo o Hugo Chávez el que nacionalizó el petróleo de Venezuela. Fue Carlos Andrés Pérez. Antes del chavismo, un teóricamente socialdemócrata que luego se convirtió en un furibundo antichavista hasta el momento de su muerte. Y por supuesto un aliado de Estados Unidos, por cierto. Pues él fue el que nacionalizó el petróleo, por supuesto con el aplauso del pueblo venezolano, que después indudablemente le retiró el apoyo. Y bueno, ahí estaban todas las protestas sociales que hubo en los años subsiguientes. Recordemos que Donald Trump ha designado al gobierno de Venezuela como una organización terrorista. ¿Eso qué quiere decir? Cuando el gobierno de Estados Unidos te nombra terrorista, ya puede hacer lo que quiera contigo. Ya no hay ley, ni siquiera valen las leyes escritas y la Constitución de Estados Unidos. Ya no tienes ni habeas corpus ni derecho de nada, te pueden llevar a Guantánamo. Y esto es lo que le podría ocurrir a cualquier miembro del gobierno venezolano a partir de este momento, ¿no?
Asere Noticias, otro de estos medios mercenarios que no son independientes, son dependientes del gobierno de Estados Unidos, dice, ya de una manera descarada desde su título: Trump bloquea el petróleo de Venezuela vinculado al narcotráfico. Es decir, asume ya desde el titular la retórica de la Casa Blanca y la justificación directa de todas estas medidas criminales contra el pueblo venezolano y también contra el cubano, como ya veremos. La medida tiene como objetivo cortar el flujo de recursos destinados al financiamiento de actividades terroristas y de narcotráfico por parte del régimen de Nicolás Maduro. Esto, que lo dijo Donald Trump, lo dice, no entre comillas, lo dice el propio medio de comunicación, asumiendo el propio discurso de la Casa Blanca. Y es que luego estos medios de comunicación pagados y o orientados por el Departamento de Estado, cuando uno rebusca un poco y empieza a leer todos sus textos, encuentra reconocimientos claros del impacto que tienen las medidas de bloqueo económico. Por supuesto, no van a decir que tiene un impacto humanitario tremendo, que causa muertes de personas que no acceden, por ejemplo, a medicamentos y tantísimos otros, digamos, dramas, ¿no?, sociales que provoca en Cuba, en Venezuela y en otros países sancionados por Estados Unidos. Pero a veces te reconocen cosas como estas, como Diario de Cuba. El Fondo Monetario Internacional espera que la inflación en Venezuela alcance el 548% y que la disminución de la oferta de divisas extranjeras, producto de toda esta política de cerco, acelere la depreciación diaria del bolívar. Pero no decían luego que las sanciones no afectaban al pueblo. Ellos mismos lo reconocen. Diario de Cuba, que te está diciendo todos los días que el bloqueo a Cuba o a Venezuela, que eso es un embargo, que eso es contra el gobierno, no es contra el pueblo, pero luego te reconoce que la inflación va a ser casi el 600% en Venezuela y que va a haber una depreciación del bolívar. Bueno, ellos mismos reconocen lo que no quieren reconocer. Y luego tenemos este periodismo de chivatos de la CIA, ¿no?, y del Departamento de Estado. Este propio medio, Diario de Cuba, entrevistaba a un chivato del gobierno de Estados Unidos llamado Jorge Piñón, que siempre aparece cuando aparece el tema del petróleo y de los barcos sancionados, siempre aparece este señor, que fue un alto ejecutivo de varias petroleras, que es nacido en Cuba, se fue con la operación Peter Pan, es una de esas personas, de aquellos niños afectados directamente por una operación de la CIA y de la Iglesia Católica de aquel momento, que salieron de Cuba con las mentiras de que el gobierno revolucionario iba a quitar la patria potestad a las familias, etc. Bueno, pues este señor, que tendría que estar denunciando aquello, haber sido víctima de todo aquel engendro, pues parece ser que no, parece ser que sigue apoyando la estrategia criminal de bloqueo contra el país donde nació. Bueno, pues Jorge Piñón es hoy investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, publica constantemente las rutas, la situación de los barcos de petróleo que llegan a Cuba, por supuesto colaborando y dando información al propio gobierno de Estados Unidos y al Departamento del Tesoro para que luego aplique sus sanciones o directamente ahora, como ahora, que secuestre los barcos, ¿no? Y leemos: reconocimiento de cómo esta política de bloqueo naval a Venezuela va a afectar y ya afecta a Cuba. De Venezuela proviene alrededor de 1/3 del petróleo que precisa Cuba. Caracas se lo suministra a cambio de servicios profesionales, médicos, profesores, etc. Pero no decían que el bloqueo no afectaba a la gente. Bueno, pues se supone que 1/3 de todo el petróleo recibido por Cuba, que ya es escaso en estos momentos, y recordemos que los apagones gigantescos y de larguísimas horas en Cuba en estos momentos se deben en una gran parte a la falta de combustible, pues ahora quítale 1/3 del petróleo recibido desde Venezuela. No, pero el bloqueo que va, el bloqueo no existe, no afecta a la gente.
Y el gobierno de Estados Unidos, con el aplauso de estos medios, ahora lo que trata es de cerrar una vía más, que es la de México. Recordemos que México suministra también una parte del petróleo a Cuba. Y nos dice Diario de Cuba también, este medio que se ha convertido en un ariete de guerra también contra Cuba. Habla de las presiones a México de Catherine Dueholm, subsecretaria adjunta para México y Canadá del Departamento de Estado, y sobre todo de María Elvira Salazar, este perro de presa, congresista estadounidense y miembro honorífico de la mafia gusana de Miami, que recordaba, bueno, por lo menos es sincera, ¿no? Recordaba que más de 3.000 millones de dólares en combustible han sido transportados a La Habana en 55 petroleros desde México. También México aceptó más de 3.000 médicos cubanos bajo acuerdos. Son acuerdos, bueno, similares a los de Venezuela, ¿no? Te doy servicios médicos y tú me aportas el combustible, petróleo, etc. Bueno, pues lo que están es presionando al gobierno de México para que todavía cierre una válvula más en la economía de Cuba y que los apagones no sean de 12 horas, sino que sean de 23 o 24 y no haya luz y la gente se muera de hambre. Eso es lo que quieren, ¿no? Con el aplauso de estos medios. Pero es que en estos medios de comunicación y estos supuestos periodistas, etcétera, llegan ya al extremo de convertirse en... Esto es como el payaso asesino de Stephen King, ¿no? Ahí le tenemos a Alex Otaola, ¿no? El payaso asesino, así habría que llamarle. Leemos, y nos lo dice Cubanos por el Mundo, que es su medio de comunicación, que titula: Otaola celebró la incautación del buque petrolero que se dirigía a Cuba. Ojalá hagan esto con todo. Pero el bloqueo no existe. Ojalá que hagan esto con los barcos de pollo, con los barcos con carros, con los barcos llenos de contenedores, que no les llegue ni las brisas del mar a Cuba. Todo lo que sea cortarle el agua y la luz a los comunistas, no, a los comunistas no, al pueblo. Todo lo que sea que no le llegue nada, todo lo que tenga que ver con que ya se acabó la mano blandita. Ahora, ningún barco, todo esto se refiere a la incautación y robo de todo un barco petrolero días atrás por parte de marines de Estados Unidos, que se lo han llevado a Estados Unidos bien robado. Y ese barco, recordemos, iba para Cuba. Esto va a tener unas consecuencias directas en los próximos meses. Todavía la situación se va a poner más mala en Cuba. Bueno, ahora ningún otro barco, cuando le digan que te estoy llamando para que lleves petróleo a Cuba, va a responder: no, papi, porque los americanos me van a decomisar. Todo esto, y él dice: no, esto hay que hacerlo con todo, así, ¿no? Pero no decían que el bloqueo no existía y que el bloqueo solo afectaba a la nomenclatura y a la élite. Bueno, veremos cómo afecta esto a la gente, ¿no? Bueno, cómo está afectando ya desde hace tantísimos años, cómo afecta en los últimos años con todas las medidas quirúrgicas contra todas las fuentes de ingreso, y ahora ya directamente se roban directamente el petróleo que iba al país. Pero lo que no dice Cubanos por el Mundo, lo que no publica con letra escrita, pero sí dijo en su programa este sinvergüenza y este criminal llamado Alex Otaola, fueron sus insultos ya directamente a Cuba como país, al pueblo cubano. Lo llamó la isla basurero. Imagínate, ¿no? Que tú te presentas como cubano y llamas así a tu país. Es que tú no eres cubano. Indudablemente eres anticubano, eres un enemigo del país donde naciste, que no es tu país, y eres enemigo del pueblo que está en el país donde tú naciste. El presidente Trump, mi querido pelusa de maíz, así le llama cariñosamente, hizo así, movió un barquito que estaba saliendo de Venezuela, transportando petróleo venezolano rumbo a la isla Basurero. ¿Y qué hizo el ejército norteamericano? Decomisó el barquito, se acabó. No hay petróleo para la isla Basurero. Se jodieron.
¿Qué les parece? Bueno, yo creo que ellos mismos se retratan a sí mismos y no hace falta explicar mucho más. Bueno, claro, pero luego todos estos medios financiados, pagados por el gobierno de Estados Unidos, te informan sobre los 1000 dramas en Cuba, que son reales, absolutamente reales, ¿no? El desabastecimiento, la extensión de la pobreza, la pauperización de las condiciones de vida de tantísima gente en Cuba, producto de toda esta guerra económica, que ahora se intensifica más con la guerra directa contra Venezuela. Pero te están publicando todos los días decenas de noticias sobre Cuba, sobre lo mal que está la cosa, y siempre apuntando al que no ha causado, o al menos no ha causado de una manera estructural el problema, que es el gobierno cubano. El Partido Comunista de Cuba reconoce crisis económica total, el PIB decrece el 4% y la inflación se dispara, publica el periódico cubano, que en el texto, ¿a quién apunta? Bueno, pues por supuesto, apunta al bloqueo, apunta a la destrucción de la economía por parte del gobierno de Estados Unidos, de su Departamento del Tesoro, de los cientos y cientos de funcionarios que están vigilando cada transacción, cada compra, cada posible inversión, cada negociación, cada envío de petróleo. No, lo que apuntan es al gobierno cubano. La crítica generalizada, nos dice, apunta a que el régimen comunista es el único responsable de la debacle. Sus políticas económicas fallidas han llevado a la población a un callejón que tiene como única salida para la recuperación la sustitución del régimen. Bueno, esto nos lo dice Periódico Cubano, pero es lo mismo, el Periódico Cubano es el Departamento de Estado. Esto no es periodismo independiente, esto es el gobierno de Estados Unidos disfrazado de una serie de personas que nacieron en Cuba, pero son mercenarios a su servicio y además les paga el salario para que digan todas estas monstruosidades. Y tenemos todos los días noticias. El transporte interprovincial en Cuba confirma su ruina. Condenados a prisión 2 cubanos por vender a precios abusivos medicinas que el Estado no garantiza. Bueno, toda una serie de cuestiones sobre la economía doméstica de las familias cubanas que son reales, pero sin atender, por supuesto, a la causa que es la guerra económica contra el país. Por cierto, en relación a esta última noticia, es una realidad. Hay mucha gente que en Cuba compra medicamentos en el mercado negro, los paga a un precio 5 o 10 o 20 o 1000 veces superior si lo necesita y si lo encuentra. Pero ¿qué ocurre? Que el Estado cubano tiene que dejar a estos revendedores de medicamentos, que no es cualquier cosa, y de medicamentos a veces importantes, tiene que dejar que actúen. Quiero decir, ¿lo tiene que permitir? Eso es una pregunta importante. Bueno, pues todos estos medios nos dicen que esta noticia, la detención de estos traficantes de medicamentos, desató críticas, pues es el desabastecimiento de las farmacias estatales lo que empuja a la población a comprar las medicinas en el mercado informal. Bien, ¿y quién ha creado el desabastecimiento en las farmacias? Porque esto antes no ocurría. Antes de la aplicación de las casi 250 sanciones que aprobó el gobierno de Donald Trump en su primera administración y ahora en su segunda administración, con la persecución absoluta de todas las fuentes de ingreso del país. Pero luego tratan estos mismos medios de decirnos que el bloqueo no existe. ¿Por qué? Porque Cuba puede acceder a unas licencias especiales que aprobó el gobierno yanqui en el año 2000 de compra de algunos medicamentos y algunos productos alimentarios en Estados Unidos. Hay una licencia especial, pero es una excepción al bloqueo. El bloqueo, la persecución, las sanciones, la presión a terceros, todo eso continúa exactamente igual. Pero hay una posibilidad, por motivos humanitarios, etcétera, de hacer algunas compras, como por ejemplo el famoso pollo congelado en Estados Unidos. Y nos dice Cuba Noticias 360, a pesar del bloqueo, Estados Unidos dispara sus exportaciones de cerdo a Cuba.
Mientras la escasez de alimentos en Cuba siempre ha sido atribuida por el gobierno cubano al embargo, los datos nos muestran otra historia. Estados Unidos exportó a Cuba 33 millones en carne de cerdo. Bueno, hay que decir, 33 millones es cero, es nada, es poquísimo para las necesidades del país. Y digo, es una excepción al bloqueo. Tratan de presentar una excepción a una política de guerra total como si fuera la normalidad, y eso es mentira. Esto es fake news absolutamente. Y eso mismo lo dice 14 y medio, que dice: el embargo de Estados Unidos, mantra que repiten las autoridades cubanas, se han desmontado, y nos habla de estas ventas de productos de cerdo y productos agrícolas desde Estados Unidos. Bueno, estos medios apoyan, además, las medidas extraterritoriales, las sanciones a la banca internacional. Se alegran y las justifican. Ahí tenemos a Cubanet, este otro medio mercenario financiado por la NET y por la USAID, aplaudiendo, justificando que un banco en Alemania, y no es un banco comercial, privado cualquiera, sino que es un banco supuestamente alternativo y social, una cooperativa, ha cerrado todas las cuentas bancarias de un partido político, del Partido Comunista Alemán, pero podía ser de una ONG o de lo que fuera, porque en esas cuentas había un fondo, había unos movimientos de solidaridad con Cuba. Ese es el gran pecado. ¿Y por qué lo hace este banco? Bueno, no porque esté en contra de Cuba ni del pueblo cubano, sino porque tiene miedo de que le sancione el Departamento del Tesoro. Ha habido unas sanciones, bueno, millonarias, ¿no? Incluso de miles de millones a la banca internacional por hacer transacciones en las cuales aparezca Cuba por ahí en medio. Ella ha dicho: no, mira, para 4 duros que va a manejar este partido, le quitamos todas las cuentas. Y se acabó, que se busque otro banco. Bueno, pues Cubanet nos dice, justifica todo esto y dice: indicios publicados por el medio Junge Welt, medio de izquierdas y hermanado con Cuba Información, refieren ayudas enviadas al régimen en Cuba. No son ayudas enviadas a ningún régimen, son ayudas solidarias al pueblo cubano para proyectos solidarios, que pueden ser en la agricultura, en la salud o en otros campos. Este partido omitió mencionar que por la parte cubana los llamados proyectos de solidaridad son gestionados de manera directa por funcionarios del régimen castrista. Es que las instituciones cubanas participan de los proyectos de cooperación, los monitorean, participan en su elaboración y en su seguimiento, lo hagan bien, mal o regular. Esto es un derecho que tiene cada país y esto es algo que tiene que ser así. Y por supuesto donde Cubanet y nadie se tiene que meter por el medio, y menos para justificar una de las aristas del bloqueo económico, en este caso de carácter extraterritorial. Bueno, pues nos vamos a despedir con una noticia que puede ser anecdótica, bueno, aunque es dramática, ¿no? Encuentran a una mujer sin vida en el congelador de una tienda en la pequeña Habana, nos dice el periódico cubano. Estamos hablando de un crimen, de un asesinato en Miami. Bueno, ustedes pueden leer esta noticia, en la cual no aparece ningún tipo de análisis social, político, de ningún tipo. Lo describe de una manera fría. Ahora, imagínense que este cadáver y este asesinato hubiera ocurrido en La Habana. ¿Cómo cambiaría el cuento? Bueno, eso lo vemos todos los días, porque incluso cuando ha habido actos de violencia en Cuba, que por supuesto no cabe duda que esta situación de crisis brutal económica pues también hace que haya más delincuencia y más violencia, etcétera, que no tiene nada que ver con la que hay en Miami. En Miami es una delincuencia con muchos muertos y en Cuba, pues bueno, son situaciones que no se daban antes, que a la gente le asustan, pero que no tienen nada que ver con las situaciones que ocurren en otros países de América Latina y tampoco en Miami. Pero cualquiera de las noticias, de las muchas que publican sobre actos de cualquier tipo de violencia en la calle, de una pelea, de lo que sea, por estos medios, pero que ocurran en Cuba, entonces ya hay un análisis económico, político y social que siempre apunta a lo mismo, a que hay un régimen
que lo provoca. Bueno, pues aquí nos despedimos. Miami Fake. Seguiremos informando. Hasta el próximo programa.